Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este curso de gramática italiana en academialatin.com. Ahora, ¿qué es esto del curso de gramática italiana? No estábamos que si latín, griego, antiguo, que si gramática histórica, no sé qué. Pues precisamente, yo soy un gran defensor de que, un filólogo, que en principio para eso estamos en esta web, ¿no? En Academia Latín, cuestiones de filología, de lingüística, todo eso, ¿no? Entonces, ya seamos filólogos clásicos, como es mi caso, ya seamos filólogos hispánicos, románicos, como quiera que se llame en vuestra universidad, lo que sea, pues, por supuesto, no podemos limitarnos a saber solo, en mi caso, pues, latín y griego, o en el caso de los hispánicos, no nos podemos limitar a conocer solo el español, que al fin y al cabo es nuestra lengua materna, ¿no? Tenemos que saber algo más, por supuesto, inglés, pero eso por descontado. Todo el mundo tiene que saber inglés. Si no sabes inglés, apagas este vídeo y te vas a aprender inglés. Pero una vez que ya sabes inglés, pues también creo yo que el italiano es una lengua que cualquier filólogo que esté relacionado con las lenguas romances, cualquier filólogo, tiene también que saber italiano. Quizá no italiano, no tiene que ser Dante, no tiene que ser Petrarca, pero algo de italiano hay que saber, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, quiero enfocar yo este curso, bueno, que incluso me da un poco de cosa llamarlo curso, pero sí, aquí en Academia Latín tenemos cursos, pues esto también es un curso, concretamente de gramática italiana. Entonces, ¿qué es este curso? Pues vamos a explicarlo un poquito, no lo quiero hacer muy largo. ¿Y por qué? Por cierto, ¿por qué estoy diciendo todo esto de hay que aprender italiano, pero todavía no he dicho por qué? Pues, en el caso de los filólogos clásicos, pues bueno, si estamos estudiando latín, pues qué menos que una vez que sabemos español, porque es nuestra lengua, pues también tendremos que saber otras lenguas romances. Y personalmente, a mí el italiano es la lengua romance que más fácil se me hace para los hispanohablantes. Por supuesto, si somos bilingües del gallego, del portugués, del catalán, pues lógicamente esas son mucho más fáciles para vosotros. Pero para los hispanohablantes, vamos a decir monolingües, la lengua más fácil, en mi opinión y en mi experiencia, es el italiano, no el francés, ni siquiera el portugués, o el catalán o el gallego. En mi opinión, la lengua más fácil, romance, para un hispanohablante es el italiano. Entonces, y además que, bueno, al fin y al cabo el italiano sigue esa conexión no exactamente directa con el latín, porque, bueno, es difícil decir eso, que ninguna lengua romance sigue una conexión directa con el latín, pero nos entendemos, ¿no? Es decir, al fin y al cabo el latín estaba en Italia, Italia luego siguió el italiano, ¿no? Entonces, pues, hay esa conexión, ¿vale? Entonces, sí, luego también para los filólogos hispánicos, pues, por supuesto, en la filología, en la literatura española, todo, ha estado siempre muy vinculado también a Italia, también históricamente, ¿no? Cuando España estuvo, vamos a decir, invadiendo Italia, ¿no? Nápoles, todo eso. Entonces, culturalmente, literariamente, por supuesto, toda la influencia del Renacimiento desde Italia hacia España, las églogas de Garcilaso, Petrarca, en fin, muchísimas cosas. Y luego, sobre todo, para las cosas que más me interesan a mí y posiblemente también a vosotros, el italiano, por su sistema, podemos decir, fonético-fonológico, es muy importante, es muy interesante conocer italiano desde el punto de vista de la gramática histórica del español, ¿vale? Entonces, pues sí, si sois o queréis ser o estáis en trámites de ser filólogos clásicos, hispánicos, incluso de francés, de otra lengua romance en general, en mi opinión, conocer italiano es, no voy a decir imprescindible, pero es bastante importante y bastante útil para vosotros. Además, una cosa que a mí me apasiona del italiano, aparte de que ya esto es cuestión de gustos personales, ¿no? Que si te gusta más el italiano, te gusta menos, te gusta cómo suena, te gustan los italianos, te gustan las italianas, te gusta la pizza, te gusta la pasta, todo eso son cuestiones personales. Pero lo que sí que me gusta mucho del italiano es que es una lengua que, como digo, es tan, vamos a decir, fácil de aprender para un hispanohablante que con relativamente poco esfuerzo
podemos estar hablando relativamente rápido, ¿vale? Es decir, en poco tiempo, por supuesto. No estoy hablando del típico chapurrear así italiano, cambiar los plurales por i y cosas de esas, ¿no? Sino realmente conocer o aprender e incluso llegar a intuir la gramática, la pronunciación a través del español, ¿vale? Por supuesto, no es eso lo que yo defiendo, chapurrear ni aprender italiano como aprenden muchos Erasmus que han estado 5 meses en Italia y vuelven diciendo que hablan italiano y realmente no hablan italiano, ¿vale? Todos conocemos a esa persona que ha hecho eso y no. Pero, en fin, todo eso, ¿vale? Entonces, por eso creo que es muy importante aprender un poquito de italiano si estamos en este mundo de las lenguas, de la filología, de las clásicas, de hispánica, de la gramática histórica, de las lenguas románicas, romances, neolatinas, como queramos llamarla, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar aquí a leer todo esto porque tampoco es plan, pero como estoy diciendo, sí que esto es un curso, un cursito, un cursillo, como lo queramos llamar, de italiano. Ahora, lógicamente, con esto, con lo que yo vaya a publicar, lo que vaya a ir publicando, con esto no se puede aprender italiano, ¿vale? Entonces, aquí explico un poco cómo aprovechar este curso, ¿vale? Este curso propiamente se llama curso de gramática italiana. Lógicamente, la lengua no es solo gramática, hay muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, este curso no debe hacerse de forma exclusiva, sino como apoyo y refuerzo de un curso general que tú hagas por tu cuenta, que tú hagas aparte, ya sea de forma autodidacta, en clase grupal o con un profesor particular, ¿vale? En estos dos últimos casos, es decir, en una clase, ya sea grupal o con profesor particular, ya te dirá tu profesor qué libro comprar y utilizar. Ahora, mi recomendación, ¿y por qué mi recomendación? ¿Es que yo soy un experto en la didáctica del italiano? No, pero este es el libro que yo he usado cuando empecé a aprender italiano. Bueno, en mis tiempos no era Nuovo Espresso, sino que era simplemente Espresso, ¿vale? Porque era la primera versión, supongo. Ahora, pues han pasado varios años y ahora tenemos el Nuovo Espresso. Pero bueno, es básicamente igual, me imagino, ya no me acuerdo muy bien de exactamente cómo era mi libro, pero por lo que he visto, pues sí, era más o menos similar. Este, pues lógicamente está más actualizado, está más, bueno, tiene más cositas, más monerías, entonces está bien, ¿no? Entonces, este libro es el que yo usé y por eso es el libro que yo puedo recomendar. A mí me gustó trabajar con este libro, entonces lo recomiendo. Si vas a estudiar de forma autodidacta, entonces permíteme que te recomiende el libro que vamos a seguir en este curso, es decir, yo los contenidos que vaya a ir publicando en este curso irán siguiéndolos, iré publicando según aparecen en este curso. Ahora, ¿los contenidos que yo publique sustituyen a este libro? En absoluto, en absoluto. Yo aquí lo único que voy a explicar es la gramática, la voy a explicar, por supuesto, la voy a explicar en español y la voy a explicar para hispanohablante. Entonces, eso también es muy importante, como voy a decir. Cuando digo que vamos a seguir este libro, me refiero a que la gramática del curso vamos a ir explicándola en el mismo orden que aparece en Nuovo Espresso, pero esto en ningún modo sustituye al libro que has de tener para aprender el vocabulario, leer los textos, etc. ¿Vale? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí en absoluto sustituye el libro, ¿vale? Entonces, en academialatin.com/italiano1 pues tenéis, bueno, accedéis a esta parte y tenéis el enlace para comprar el libro en Amazon, ¿vale? Lo podéis comprar en cualquier otra parte, lógicamente. Bien, entonces, también, como digo, debéis hacerlo de forma autodidáctica, en clase grupal o en clase individual, clase particular. Pues bueno, cada una de estas tres modalidades tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Yo aquí no te puedo decir qué es lo que tú tienes que hacer. Yo aquí te puedo dar algunas pistas porque yo he usado, bueno, si no para el italiano, para otras lenguas que he estudiado, he usado las tres modalidades, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo algo de criterio, además soy filólogo, etcétera, con lo que algo de criterio tengo para poder decir ventajas e inconvenientes de cada una de estas formas. La forma autodidacta es la más flexible, pero también la más difícil y la que más disciplina requiere. Al menos que seas lo típico que se dice, no, es que esta persona es buena con las lenguas. Pues si tú no eres bueno con las lenguas, no te lo consideras que eres más o menos bueno, entonces directamente no te recomiendo
que lo hagas de forma autodidacta, ¿vale? Luego, en mi opinión, la mejor forma para la generalidad de los casos son las clases grupales, es decir, la típica clase con un profesor y varios alumnos. Primero, porque son más económicas que las individuales y además te permiten la interacción constante no solo con el profesor, que eso pues lógicamente está muy bien, sino también con los demás compañeros que estén en tu mismo nivel, y eso también es bueno, aunque a priori pueda parecer que no, porque ellos tampoco saben, entonces me van a decir cosas que estén mal. Eso realmente no importa, ¿vale? Lo que además hace las clases mucho más amenas, ¿vale? Entonces más amenas que con las clases particulares, que dependiendo un poco del, vamos a decir, del estilo del profesor, las clases particulares pueden ser un auténtico tostón, ¿vale? Creo que lo mejor son los grupos de 6 a 8 estudiantes, 10 a 12 como muchísimo. Si hay más de 12, entonces ya son demasiados. Vale, y luego las clases individuales de italiano son algo intermedio entre las dos opciones anteriores. Por un lado son más flexibles, porque, bueno, al fin y al cabo, solo dependes tú del profesor y el profesor solo depende de ti, ¿no? Entonces, pues, solo hay dos personas que pueden poner problemas, ¿vale? Pero también son mucho más caras, lógicamente. Por otra parte, mayor flexibilidad conlleva mayor necesidad de disciplina y además una clase particular implica concentración total a lo largo de toda la clase, ya que eres el único alumno, es decir, la clase se trata de ti. Entonces tú tienes que estar el 100% del tiempo prestando el 100% de atención, ¿vale? Entonces no es tan fácil. Una opción intermedia entre clases grupales e individuales sería hacer clases en pareja. Es decir, si tú tienes a otro amigo, a algún otro conocido que también esté en tu mismo nivel, etcétera, pues podéis poneros de acuerdo para ser dos personas con un profesor, ¿vale? Y eso también es una buena opción, lo que pasa es que no es tan fácil, ¿vale? No es fácil encontrar a otra persona y luego poneros de acuerdo en el horario, etcétera, etcétera. Luego, italiano concretamente creo que sí es más o menos fácil encontrar alguna escuela, alguna academia en las ciudades, a menos que sean ciudades muy pequeñas. Creo que sí es más o menos razonable encontrar grupos para aprender italiano, ¿vale? Academias privadas de italiano, lo que sea, el Instituto de Idiomas de la universidad, la Escuela Oficial de Idiomas, etcétera, ¿vale? Pero si o en tu ciudad no hay, o simplemente no quieres clases grupales, entonces también puedes probar profesores particulares de italiano por internet, ¿no? A través de videoconferencias, Skype, Zoom, lo que sea, y podéis encontrar en Italki, ¿no? Italki, para entendernos, ¿vale? Entonces, pues también, si os vais aquí, hacéis clic y vais a Italki, y ahí podéis encontrar profesores, profesoras de italiano, algunos mejores, otros peores, con más experiencia, menos experiencia, titulados, no titulados, más caros, más baratos, ¿vale? Entre toda la oferta, pues vais decidiendo. Y ya por último, antes de terminar, ¿quién soy yo para hacer este curso? Os estaréis preguntando, porque vale, sí, que si filólogo, que si no sé qué, no sé cuánto, pero tú, ¿qué sabes de italiano? Pues bueno, esto no es solo para pegarme el pegote, tirarme el pegote, que se dice, perdón, sino también para que sepas qué hago yo aquí, ¿no? Entonces, pues, como quizás sepas, soy licenciado en Filología Clásica, no soy filólogo italiano. Entonces, no soy filólogo italiano. Durante mis estudios de Filología Clásica empecé a estudiar italiano en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla, donde aprobé el primer curso, el equivalente a A1, con matrícula de honor. Al año siguiente continué y obtuve en el siguiente curso, el equivalente a A2, otra matrícula de honor. Ese verano pasé un mes en la Università per Stranieri Dante Alighieri en Reggio Calabria, donde Reggio Calabria, para que no lo sepa, bueno, Calabria más o menos sabemos, ¿no? Pues la puntita de la bota de la península itálica, pues ahí. Donde finalicé un curso intensivo del nivel B1, en el que obtuve el reconocimiento Buono Studio como mejor estudiante de mi clase. Entonces, pues, bueno, tampoco se me dio mal. Y mi último año de formación reglada en lengua italiana fue el siguiente curso académico en el que superé la asignatura Lengua Italiana 4, equivalente a C1, de la extinta licenciatura en Filología Italiana con calificación de 9 sobresaliente, ¿vale? Entonces, como vemos realmente, en 3 años, una persona que sea, bueno, a quien le guste todo esto y que sea más o menos apañada, habilidosa, pues en 3 años, en mi caso, llegué a superar el nivel C1, ¿no? Entonces, pues lo que decía, ¿no? Que el italiano tiene esta ventaja de que es una lengua tan parecida que se puede avanzar bastante rápido.
¿vale? Entonces, C1 en 3 años y vemos que no son con cursos intensivos ni nada de... Bueno, un mesecito de curso intensivo, ¿vale? Pero vemos que no hace falta un curso intensivo constante, ¿no? Sino que en 3 años de forma bastante relajada se puede llegar a un nivel bastante bueno, ¿vale? Y nada, si os animáis a seguir este curso, pues ya sabéis, os recomiendo ese libro. Os recomiendo también que os pilléis algún profesor, a menos que seáis especialmente buenos. Si sois especialmente buenos, si ya sabéis francés, si sabéis ya catalán, portugués, alguna otra lengua románica, entonces quizás sí podáis empezar al menos de forma autodidacta, siempre me he equivocado, gracias también a la ayuda que yo os voy a proporcionar en estos contenidos que voy a publicar respecto a la gramática. Y nada, sin más, nos vemos en la siguiente clase.